Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Nuevamente con ustedes en un episodio más de historias ocultas de la historia. No se olviden, como de costumbre, a todos aquellos que nos quieran seguir y que es la primera vez que ven nuestro canal, que se suscriban, que compartan los diferentes episodios y si están de acuerdo y quieren comentar, están en todo su derecho y con todo gusto los leeremos. El programa de hoy es un papa masón. Estamos viviendo tiempos aciagos, tiempos muy tristes, muy lacerantes, muy dolientes en el interior, perdón, de la iglesia. Y la confusión es tan grande, la confusión reina tanto en el ámbito eclesial y en el ámbito también de los laicos, de los fieles, de nosotros, los hombres de a pie, los hombres comunes, que deberemos recordar que hubo un momento en la historia de la iglesia que estuvo a punto de ser elegido un cardenal masón. No sabemos cuándo habrá un nuevo cónclave, solo Dios, en su providencia, tiene dispuesto cuándo será. Pero recordemos esos momentos aciagos, esos momentos tenebrosos, llamémosle, en que quizás un sucesor de la silla de San Pedro iba a ser elegido papa y fue justamente vetado por su condición o su duda que se tenía de que pertenecía a las logias masónicas. Pero lo más importante de ello es que debemos recordar sucintamente qué es la masonería y cuál es su objetivo principal. Muy bien, sintéticamente la masonería fue fundada en Inglaterra en 1717 y la misión principal que tiene el objetivo principal es la destrucción de la civilización católica, como para decirlo sucintamente, ¿no? Esa es la misión principal de la masonería. Pero claro, seguramente en este video ustedes verán abajo, en el pie del título, un recuadro, así como una advertencia, que dice que la masonería es una sociedad filantrópica y bla, 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 etcétera, etcétera. Por supuesto que los que estamos formados en la educación católica sabemos que no es así, que eso es un velo que esconde, ¿eh? Los verdaderos designios de esta secta luciferina, satánica, demoníaca, diabólica. Repetimos, el objetivo principal de la masonería es la destrucción de la civilización católica, o llamémosle también del catolicismo, y de todo vestigio de la idea de Cristo en la tierra. Y vaya si lo están conquistando, ¿no? De eso hablaremos también un poquito como para alertar a todos nuestros seguidores. Pero la Iglesia, en su misión divina, como fundada por nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ya descubrió eh, las tramoyas de esta secta diabólica y condenó allá por el año 1738 con el Papa Clemente XII la primera condena oficial de la masonería, llegando hasta el gran Papa León XIII en 1884 con su encíclica de condena abierta a la masonería que se llamaba o que se llama Humanus Genus. Pero debemos recordar también que la masonería es lo contrario de la Iglesia Católica, es una contraiglesia, es una antirreligión también, si podemos llamarla así, que venera, o hasta si podríamos decir en una palabra que osamos decirla solamente para que se den cuenta nuestros seguidores, adora a Lucifer, no adora a Dios, sino que adora a Lucifer, justamente como ellos dicen, portador de la luz. ¿Eh? Eso es Lucifer, Luzbel, portador de luz. Es la adoración perpetua que tienen y a la cual están sujetos estos hombres que pertenecen a esta secta diabólica. Y la visión que tienen ellos justamente desde antaño, desde su creación, desde su fundación, es infiltrarse en todos los ámbitos. Por eso entre ellos se cuidan, por ello cuando
en los ámbitos más importantes de cualquier disciplina, de cualquier orden político, militar, civil y religioso, que este es el tema que estamos tratando hoy, tratan de llegar. Justamente lo que buscan desde su fundación es infiltrarse y llegar a los más altos estamentos jerárquicos de la Iglesia Católica. Y vaya si lo están logrando. Tristemente lo decimos. Un papa masón. Veamos un poco el contexto. Acababa de fallecer el Papa León XIII el 20 de julio de 1903 y rápidamente se convoca a los cardenales electores para elegir el nuevo sumo pontífice. Y, y justamente en esa época todavía regía un derecho a veto que tenían los emperadores o reyes, en este caso quedaba el emperador de Austria y rey de Hungría, Francisco José, que en este cónclave de 1903 había un cardenal que estaba teniendo muchos votos, que justamente había sido el secretario de Estado del Papa León XIII. Uno dirá, pero ¿cómo puede ser un Papa tan celoso en la doctrina de Jesucristo, en la defensa de la Iglesia, que condenó a la masonería como el secretario de Estado, que se llamaba Cardenal Rampolla, eh, estaba a punto de ser elegido pontífice si seguían las votaciones, estaba a la cabeza, todavía no tenía la mayoría. Pero en ese momento se escuchó la palabra de un cardenal que justamente impidió que ello sucediera y habló a viva voz, esto dicen las crónicas, no hay documentación oficial, lo tenemos que decir a ciencia cierta, pero eh, ahora vamos a decir cuáles son eh, las cuestiones que arribaron a este hecho de que casi iba a ser elegido el cardenal Rampolla. Entonces, como dijimos, estaba ya a la cabeza de las votaciones, no tenía la mayoría, pero en un momento del cónclave, un cardenal, el obispo, sí, el cardenal obispo de Cracovia, de Polonia, que pertenecía en aquella época, en 1903, al imperio austríaco, se llamaba Pusina, el cardenal Pusina, se levantó y a viva voz, en latín, dijo lo siguiente, nosotros lo vamos a decir en español, comillas, oficialmente y en nombre y por la autoridad de Francisco José, emperador de Austria y rey de Hungría, que su majestad, en virtud de un antiguo derecho y privilegio, pronuncia el veto de exclusión contra su eminencia reverendísima, el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro. Cierro comillas. Esto lo trae a colación el gran historiador Yves Chirion, a ver si lo pronuncié bien, el historiador Yves Chirion, ¿sí? Lo, lo dice claramente en esta cita que decimos. El derecho que tenía el emperador era un derecho de antigua data, de vieja data, que venía ya a partir del siglo XVI, que tenían sobre todo eh, el emperador, en la época de la cristiandad, del Sacro Imperio Romano Germánico, también lo tuvo el rey de Francia, el rey de España, y ya después cuando fue disuelto el Sacro Imperio, el emperador justamente de Austria, como hizo en esta elección de 1903. ¿Eh? Ya no existía el Sacro Imperio Romano. Y entonces el cardenal Rampolla se opuso a esta decisión de que le querían impedir y rápidamente se reconfiguró las votaciones y el cardenal Giuseppe Sarto, luego elegido papa que llevó el nombre de Pío X, San Pío X, perdón, eh, en las sucesivas votaciones obtuvo más votos y alcanzó la mayoría y fue electo el Papa de la Iglesia Católica.
Pero queremos recordar algo también respecto a la masonería y del peligro de tener un papa masón, porque ya la iglesia está infiltrada, hasta los tuétanos diríamos en un término poco académico, pero es la verdad, por todo lo que se observa, por todo lo que se lee, por todo lo que pasa y por toda la infiltración de este mundo antropocéntrico, enemigo de Dios, enemigo de Jesucristo, que quiere destruir y que quiere hacer justamente eh, del hombre un Dios. Justamente este es el lema que lleva una de las congregaciones más importantes, llamémoslo así, de del conjunto de logias masónicas que se llama Otto, la Orden del Templo de Oriente. Así, su sigla es Otto, que justamente ellos tienen como lema: Dios es el hombre. Fíjense eso, Dios es el hombre. Y la alta bendita masónica, que es una organización también masónica, vaya la redundancia, un conglomerado de sectas diabólicas que orquestaron un plan de campaña, llamémosle en términos castrenses, perfectamente diseñado de cómo dominar el mundo. Seguramente muchos se reirán, algunos dirán, no, estas conjuras no existen, bueno, pero se cumplen al pie de la letra. Y justamente es tan importante que sepamos estas cosas porque de desconocerlas, nosotros caeríamos en una confusión y no sabríamos bien discernir los signos de los tiempos, que es lo que nos pide justamente Jesucristo. Eh, los documentos de la Alta Bendita, como decía anteriormente, en uno de sus capítulos, en uno de sus párrafos más importantes, objetivos, llamémosle, dice lo siguiente, este conglomerado de sectas diabólicas. Comillas, nuestro fin último, dicen los masones, nuestro fin último es el mismo que tenía Voltaire y la Revolución Francesa, la destrucción final del catolicismo e incluso de la idea cristiana. El Papa, quien quiera que sea, nunca vendrá a las sociedades secretas. Son las sociedades secretas las que deben dar el primer paso hacia la iglesia, con la idea de conquistar a ambos. Cierro comillas. Sin comentarios. Eh, un papa masón estuvo a punto de ser elegido pontífice. Y justamente este veto que tenían los emperadores, los reyes, en tiempos en donde se creía en Jesucristo y se defendía la fe católica, a principios del siglo XX, como sucedió en este cónclave, el Papa San Pío X abrogó este derecho a veto y lo dejó sin uso. ¿Sí? Pero volvamos al tema del cardenal Rampolla. Hay documentos, hay declaraciones y hay testigos que confirman que él pertenecía a alguna logia masónica. Por eso se vetó su, su continuidad en el cónclave, cosa que él se opuso, siguió, pero bueno, ante esa advertencia eh, fue elegido después el Papa San Pío X, y qué gran papa fue. Recordemos también, voy a hacer un paréntesis en este lapsus, el, porque la historia es así. El patriarca elegido, o mejor dicho, el cardenal era el patriarca de Venecia, el papa, el cardenal Giuseppe Sarto, ¿no? Que después tomó el nombre San Pío X. Pero nos viene a la memoria en la elección del 2013 que había salido, en los diarios salió y están los documentos, que el patriarca de Venecia, el cardenal Scola, había sido elegido también pontífice, papa, en el año 2013, pero que luego hubo un problema. De hecho había salido un telegrama desde Italia felicitando al papa, el nuevo papa, el cardenal Scola,
pero cuando se hizo el conteo de los votos, había una papeleta de más y no era justamente la cantidad exacta, ¿eh? Debía coincidir con los canales electores y esa elección, esa votación se, se eliminó, no fue válida, se canceló. Y después se hizo otra votación ese mismo día, eh, y bueno, fue elegido el Papa Francisco. Esto para que veamos, ¿no? También las cuestiones internas del cónclave, ¿no? Eh, una anécdota, pero que viene al caso, ¿no? El cardenal Scola iba a ser elegido, o fue elegido, y porque había una papeleta de más, y esa papeleta estaba en blanco, pero se traspapeló, se, se echaron para atrás, o sea, no hubo elección del Papa. Pero volviendo al tema del cardenal Rampolla, o Rampolla, es un historiador, un sacerdote, Monseñor Ernest Juin, un francés, que había denunciado esta infiltración del cardenal Rampolla en las logias masónicas y que ya había alertado al emperador de Austria y rey de Hungría, Francisco José, como dijimos. Por eso hubo este rechazo, esta posición en medio del cónclave de que alertaban de que el cardenal Rampolla no podía ser el próximo papa. Bueno, son historias, eh, hay datos, hay testigos, hay referentes, como en este caso Monseñor Juin, como dijimos, y la misma masonería en el año 99 en el boletín de esta orden del Templo de Oriente, este conglomerado de sectas masónicas, confirmó esta denuncia que había hecho el cardenal Juin del cardenal Rampolla. En 1999 ya, casi 100 años después de la elección del Papa San Pío X. Pero ya para finalizar, estimados amigos, eh, la masonería está latente y creemos no equivocarnos de que está hondamente enraizada dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Lo que estamos viviendo, las cosas que estamos, ya casi no nos asombramos de las cosas que suceden, confirman realmente y a ciencia cierta que la masonería está enquistada en las más altas jerarquías. Pero debemos recordar, para terminar este episodio histórico, oculto de la historia de la Iglesia en este caso, que la primera encíclica, el primer documento magisterial del Papa San Pío X, de feliz memoria, que se llama Supremi Apostolatus, es justamente viene y nos trae a colación la importancia de defender la fe católica, de poner adelante a Cristo, a Dios, y no al hombre, como pretende la masonería. Esta encíclica es sobre la restauración de todas las cosas en Cristo, cuyo lema era el lema del Papa San Pío X, restaurar todas las cosas en Cristo. Y hay un parrafito que nos gustaría leer, muy importante, que tiene que ver con esto de que casi se iba a proclamar un papa que se consideraba que era masón, y 100 años después, veamos ahora, un poco más de 100 años, nosotros 120 años, cómo están las cosas en la iglesia, y lo que decía y lo que denunciaba y lo que nos alertaba el Papa San Pío X, justamente en su primera encíclica, Es Supremi Apostolatus, sobre la restauración de todas las cosas en Cristo. Y va a decir el Papa San Pío X, en esta primera encíclica de restaurar todas las cosas en Cristo, Es Supremi Apostolatus, lo siguiente, comillas: si alguno nos pide una frase simbólica que exprese nuestro propósito, siempre le daremos solo esta: instaurar todas las cosas en Cristo. Ciertamente, el hacernos cargo de una empresa de tal envergadura y el intentar sacarla adelante nos proporciona, venerables hermanos, una extraordinaria alegría al hecho de tener la certeza de que todos vosotros seréis unos esforzados aliados para llevarla a cabo. Pues si lo dudáramos os calificaríamos de ignorantes, cosa que ciertamente no sois, o de negligentes ante este funesto ataque que ahora, 1903,
Este ataque que ahora en todo el mundo se promueve y se fomenta contra Dios, puesto que verdaderamente contra su autor se han amotinado las gentes y traman las naciones planes vanos. Parece que de todas partes se eleva la voz de quienes atacan a Dios. Apártate de nosotros. Por eso en la mayoría se ha extinguido el temor de Dios eterno, perdón, por eso en la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres, ni en público ni en privado. Aún más, se lucha con denodado esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones para arrancar de raíz incluso el mismo recuerdo y noción de Dios. Esto es cosa profética. En esa época ya sucedía. Ahora estamos mucho peor. Es indudable, continúa el Papa, que quien considere todo esto tendrá que admitir de plano que esta perversión de las almas es como una muestra, como el prólogo de los males que debemos esperar en el fin de los tiempos. O incluso pensará que ya habita en este mundo el hijo de la perdición, de quien habla el apóstol. En verdad, con semejante osadía, con este desafuero de la virtud de la religión, se cuartea por doquier la piedad, los documentos de la fe revelada son impugnados y se pretende directa y obstinadamente apartar, destruir cualquier relación que medie entre Dios y el hombre. Por el contrario, esta es la señal propia del anticristo, según el mismo apóstol. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios, hasta tal punto que, aunque no es capaz de borrar dentro de sí la noción que de Dios tiene, tras el rechazo de su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo, para que todos lo adoren. Se sentará en el templo de Dios mostrándose como si fuera Dios. Justamente está denunciando, para que se dé cuenta, la misión de la masonería, el objetivo principal, que el hombre se haga Dios. Seréis como dioses. Podríamos hablar muchísimo más de esto, estimados amigos. Pero el interrogante final es, ¿seguirán en su intento los masones de proclamar un papa masón? Seguramente que sí, seguramente que sí. De hecho, hay muchos cardenales que no los vamos a nombrar para no alargar nuestro programa, cardenales obispos que tienen diálogos interreligiosos, ecuménicos, entre comillas, con la masonería. La condena de la masonería sigue en pie, pero tristemente la iglesia se ha rendido ante el mundo. Y con todos los cambios que hubo en la iglesia, tan terribles, tan nefastos, que se han modificado muchas cosas, queremos recordar para que tengamos en cuenta el odio de la masonería hacia Dios y hacia la iglesia, que en uno de los grados de esta organización del Oriente, ¿eh? Como les dije que era Orden del Templo de Oriente, perdón, Orden del Templo de Oriente, en su 11.º grado, tiene una misión importante cuando se consagran o que reciben en esta ordenación del grado número 11. Es la iniciación de la sodomía. Sin comentarios. Pregúntenle a la fiducia a ver cómo estamos. Y bueno, Dios quiera y la Santísima Virgen y el Patriarca San José que nos liberen y nos libren de que haya un Papa masón. Nos vemos en un próximo capítulo de Historias Ocultas de la Historia.